Antes de empezar a discutir de los principios de operación de los transistores amplificadores de baja frecuencia, revisemos algunos hechos fundamentales. Estos son los transistores. Este es uno pequeño y este otro de la variedad de potencia media. También tenemos un modelo grande de la variedad de potencia media. Así que podemos ver las partes internas esenciales. Una pieza de germanio, electrodos de metal y un alambre para conexión externa. Este transistor usa germanio, otros usan silicio. En el futuro quizás se usen otros semiconductores. La característica esencial de cualquier semiconductor es la forma en que conduce la electricidad. Los semiconductores pueden conducirla en la misma forma que los metales, por el movimiento de sus partículas negativas llamadas electrones, o por el movimiento de las partículas positivas llamadas hoyos. Los hoyos se comportan como los electrones, excepto que estos son atraídos hacia la polaridad negativa. Pueden existir tan solo en el interior de una sólida pieza de semiconductor. Sin embargo, puesto que rápidamente cambian cargas con los electrones que encuentran, no interrumpen el flujo de la corriente. Los semiconductores normalmente contienen tantos hoyos como electrones. Cuando los electrones superan en número a los hoyos, los llamamos material tipo N. En el material tipo N, a los electrones se les menciona como la mayoría transportadora y a los hoyos como la minoría. Cuando la mayoría de las partículas de carga movible son hoyos, llamamos al material tipo P. En este caso, los hoyos son la mayoría de los transportadores y los electrones son la minoría. Cuando una pieza de semiconductor contiene a la vez material del tipo N y tipo P que se reúnen en una unión, tenemos un rectificador. Si usted conecta el voltaje en un sentido, la corriente fluye. Invirtiendo el voltaje, prácticamente no hay corriente. Si queda una corriente inversa pequeña, se debe a una minoría de transportadores. Un transistor es básicamente una pieza semiconductora que contiene dos junturas PN unidas. La disposición puede ser tanto PNP como NPN. Ambas trabajan en la misma forma. Las tres secciones son el emisor, la base y el colector. Para usar esto como un amplificador, conectamos una polaridad inversa a través de la unión del colector. El único resultado inmediato es una pequeña corriente inversa. Este es el circuito de salida. Conectamos una polaridad normal a través de la unión del emisor. Este es el circuito de entrada y el voltaje normal produce corriente. Esta corriente consiste en electrones que cruzan la unión del emisor hacia la base. En la base, estos electrones son una minoría transportadora. Dado que la base es muy delgada, los electrones generalmente no encuentran hoyos con los que combinarse. Encuentran más fácil unirse a la corriente inversa del circuito colector y la incrementan tanto que se convierte en una corriente tan grande o intensa como la del emisor. Así la corriente del emisor controla la corriente del colector. La corriente del colector siempre es casi igual a la del emisor, independientemente del tamaño de la resistencia de carga. El uso de una resistencia de carga grande da un voltaje de salida grande también, y la amplificación de potencia es el resultado. Ahora hablemos de algunos prácticos circuitos amplificadores de baja frecuencia a base de transistores. Primero, estos son los símbolos para los transistores usados en diagramas esquemáticos. La punta de la flecha indica el emisor. La línea indica la base
y esta otra el colector. Cuando la punta de la flecha señala hacia la base, tenemos el símbolo de un transistor PNP. Y cuando la punta de la flecha señala hacia afuera de la base, es símbolo de un transistor NPN. La flecha siempre señala la dirección para el flujo fácil de los hoyos a través de la unión del emisor. Es decir, de material tipo P a material tipo N. De material tipo P a material tipo N. Es muy importante recordar la diferencia entre estos dos símbolos. Porque los dos tipos de transistores requieren polaridades de voltaje opuesto. Y si por error se coloca mala polaridad en un transistor, puede fácilmente arruinarse. Aquí está el diagrama que muestra un amplificador sencillo usando un transistor PNP. Las polaridades son suministradas por baterías y la entrada y salida son transformadores acoplados por pares. Esto puede ser una etapa en un amplificador de audiofrecuencia, por ejemplo. En este circuito, la base del transistor es usualmente representada a tierra y el circuito es usual o frecuentemente conocido como amplificador de base a tierra. Su característica principal es el hecho de que la base es común a ambos circuitos de entrada y salida. Otras dos configuraciones son posibles. Aquí está una de ellas, el amplificador de emisor común. En este circuito, la entrada es aplicada a la base. La salida es tomada del colector y el emisor es común a ambos circuitos de entrada y salida. El circuito tiene ciertas ventajas sobre el amplificador de base común. Y es la más comúnmente usada de todas las conexiones de transistores. Después veremos por qué es esto. Finalmente, el amplificador de colector común. Su entrada es aplicada a la base. Y su salida se obtiene del emisor. Y el colector es común a ambas, entrada y salida. Este circuito es usado principalmente para fines de aislamiento. No perderemos más tiempo discutiendo el circuito de colector común, dado que un perfecto conocimiento puede adquirirse estudiando las otras dos configuraciones. Aquí está de nuevo el circuito amplificador de base común. Cuando no hay entrada de corriente alterna, la polaridad normal del emisor origina una corriente a través del colector de polaridad inversa. Solamente una pequeña fracción de la corriente del emisor fluye en la terminal de la base común. El resto se convierte en la corriente del colector. Dado que hay algo menos corriente en la salida que en la entrada, es obvio que no tenemos ganancia de corriente. Ahora veamos qué sucede cuando una entrada de corriente alterna se aplica. Cuando aplicamos una entrada de corriente alterna en la entrada, alternativamente aumenta y disminuye el voltaje del emisor. Esto hace que la corriente del emisor varíe conforme el voltaje de entrada. Y como resultado, la corriente del colector varía también. Aunque no hay ganancia de corriente, se puede usar una carga tan grande como se guste, en tanto que la caída de voltaje a través de ella sea más pequeña que la polaridad del voltaje del colector. Con una carga grande, se puede producir un voltaje de corriente alterna de salida muchas veces mayor que el voltaje de entrada. De este modo hay ganancia de voltaje, y por consiguiente la correspondiente ganancia de potencia. Es característico de este circuito que la salida esté en fase con la entrada. Es decir, la salida es positiva cuando la entrada es positiva.
Las variaciones en el suministro de voltaje, la temperatura y el desgaste del transistor pueden afectar el rendimiento del circuito. Sus efectos serán malos si no se toman precauciones especiales para estabilizar el circuito. Este circuito tiene algunos otros defectos. Tiene una muy baja impedancia de entrada, alrededor de 100 ohms, y una muy alta impedancia de salida, tal vez varios cientos de miles de ohms. Esto hace que se dificulte igualar la impedancia cuando se requiere más de una etapa de amplificación. No hay ganancia de corriente, y esto sería más útil si la ganancia de voltaje fuera mayor. Podemos superar bastantes de las desventajas del amplificador de base común usando un amplificador de emisor común. Veamos cómo se puede hacer. El transistor por sí mismo siempre funciona de la misma forma. La unión del colector tiene polaridad inversa, y el colector es siempre más negativo que la base. La unión del emisor tiene polaridad normal. Este voltaje aplicado a través de la unión del emisor impulsa la corriente directamente a la base en el circuito del colector. Solamente una pequeña fracción de corriente fluye a través de la terminal de la base. Cuando una corriente alterna es aplicada en la base, el voltaje del emisor varía, justamente como lo hace el circuito de base común. Esto resulta en variaciones de la corriente del colector y produce una corriente alterna de salida. Nuevamente la caída de voltaje a través de la carga es mayor que el voltaje de entrada, así que tenemos ganancia de voltaje. En este amplificador, sin embargo, la corriente de salida es mucho mayor, de 20 a 50 veces mayor, que la pequeña corriente en la entrada de la terminal de la base. Tenemos ganancia de corriente. Dado que hay tanta ganancia de voltaje como teníamos antes, igual que ganancia de corriente, tenemos mucha más ganancia de poder que la que podríamos obtener con el circuito de base común. Con este circuito logramos inversión de fase. Esto es, la salida es negativa cuando la entrada es positiva. Comparemos el amplificador de emisor común con el conocido amplificador familiar de bulbo con cátodo a tierra. Hasta ahora hemos llamado la atención en el amplificador de transistores sobre el hecho de que el voltaje de entrada es aplicado a través de la unión del emisor. Sin embargo, por analogía con el voltaje de reja de un bulbo de vacío, podemos hablar del voltaje de entrada en este circuito como voltaje de base. Podemos fácilmente ver la similitud entre este circuito de transistor y este otro de tubo al vacío. En el amplificador de transistores, el voltaje aplicado a la base controla la corriente del emisor y por consiguiente controla el flujo de corriente en el circuito colector. Así, al igual que del bulbo, la base del transistor controla la corriente que fluye a través de la carga. En el transistor, la corriente fluye desde el emisor hacia la base, el colector y la carga. En el bulbo, la corriente fluye desde el cátodo, pasa la reja y continúa hacia la placa y la carga. El amplificador con emisor común requiere casi el mismo voltaje de entrada que el amplificador de base común para producir un cambio dado en la corriente de salida. En ambos casos, el voltaje de entrada es aplicado a través de la unión del emisor. En el amplificador de base común, sin embargo, la corriente de entrada
fluye a través del emisor y es prácticamente tan grande como la corriente de salida. En el amplificador con emisor común, la corriente de entrada solamente fluye en la terminal de la base, y por lo tanto es mucho más pequeña que la corriente de salida, tal vez solamente una centésima parte. Los dos circuitos tienen el mismo voltaje de entrada, pero el amplificador con emisor común tiene solamente una centésima de entrada de corriente que el amplificador de base común. Dado que la corriente de entrada es más pequeña para el mismo voltaje, la impedancia de entrada del amplificador de emisor común es mucho más grande que la del amplificador de base común. La impedancia de entrada del amplificador de emisor común es tal vez de 800 ohmios. Su impedancia de salida puede ser de 50.000 ohmios. Por tanto, estos tienen mucho mejores características de impedancia que el amplificador de base común. Es más fácil igualar impedancias entre etapas de emisor común que entre etapas de base común en amplificadores de multietapas. En la práctica, el circuito del emisor común es menos estable que el circuito de base común y es particularmente sensible a los cambios de temperatura. Cuando un transistor se sobrecalienta, hay un aumento en la corriente inversa a través de la unión del colector. Ordinariamente, ustedes esperarían que la corriente inversa fluyera de este modo, del colector hacia atrás, a la base. Pero este circuito incluye la resistencia del transformador de entrada y la inherente resistencia de la base del transistor. Este es un canal de resistencia relativamente alta, pero la terminal del emisor común es un canal de baja resistencia. Y así la corriente inversa escoge la terminal común y fluye de vuelta al emisor. Por lo tanto, si el transistor se sobrecalienta, el aumento en la corriente inversa incrementa la corriente del emisor. Esto, desde luego, aumenta la corriente del colector algo más, y así sucesivamente. La acción es acumulativa, y aún un moderado aumento de temperatura puede resultar en una corriente excesiva del colector. Puede estabilizarse el circuito fácilmente con solo insertar una resistencia para que la terminal del emisor se convierta en el canal de más alta resistencia. Hemos sacrificado algo de ganancia porque la resistencia estabilizadora se traduce en retroalimentación negativa. Sin embargo, dado que la estabilización afecta solamente la corriente directa del circuito, podemos suministrar un condensador de paso para la señal de corriente alterna, y tenemos tanta ganancia de corriente alterna como antes. En la práctica, una de las baterías puede ser eliminada. Sin embargo, cuando una resistencia se introduce entre la batería del colector y la base para suministrar la polaridad, esto aumenta la resistencia en el circuito de la base, resultando una inestabilidad. Para estabilizar el circuito, un canal de baja resistencia es agregado para la corriente de base. Ahora hablemos acerca de las etapas acopladas. Naturalmente podemos usar transformadores, pero unas resistencias de acoplamiento son más sencillas. Son baratas, utilizan menos espacio y podemos todavía usar una batería de polaridad simple para todas las etapas. Por supuesto, la resistencia acopla la alta impedancia de salida de un transistor directamente con la relativamente baja impedancia de entrada del siguiente transistor. No hay acoplamiento de impedancia. Sin embargo, tiene tantas ventajas que la resistencia de acoplamiento se usa casi siempre para etapas de emisor a tierra. Por supuesto, solo hemos discutido una parte del arte de diseñar los amplificadores de transistores a baja frecuencia, y los circuitos que hemos descrito pueden ser mejorados de muchos modos. Su impedancia de entrada puede ser incrementada por el uso de la retroalimentación negativa en el circuito de colector común usado para
dar impedancia de entrada alta e impedancia de salida baja, o sea, el inverso de la situación que se presenta con los circuitos de base común y emisor común. Mayor estabilidad puede ser alcanzada a través del uso de circuitos balanceados y otras modificaciones en el sistema. Sin embargo, los principios básicos que hemos descrito en esta película son útiles en el diseño de cualquier género de transistor amplificador.